Una tensa calma. Eso es lo que se ha instalado en Cuba en las últimas semanas, luego de que se hayan calmado de manera temporal las manifestaciones masivas en contra de la dictadura comunista que impera en esa isla. Y ahora, dentro de todo eso, el gobierno de Cuba, o su dictadura más bien, ha decidido tomar una decisión, un camino, que nos muestra un poco la dirección que van a ir, porque luego esas inmensas manifestaciones podrían haber tomado distintas decisiones. Reforma total, parcial, pequeña, también el modo totalitario, que son masacres ciudadanas enormes, que fue lo que hizo China, sigue distintos caminos. Y vemos que Cuba ha decidido tomar el camino de la reforma parcial, que es muy similar al camino que se tomó con la perestroika de Gorbachev en la Unión Soviética. Ya sabemos cómo terminó eso para los comunistas, ¿no? Pero vamos a ver un poco en qué consisten estas reformas que permiten finalmente la creación oficial de empresas privadas con numerosos trabajadores hasta de tamaño mediano, pequeñas y medianas, a la vez que flexibiliza ciertos temas regulatorios y empiezan a introducir nuevamente el mercado privado de manera parcial con algo de temor. Por eso digo que se parece mucho a las reformas de la perestroika de Gorbachev al final de la Unión Soviética. Pero todo eso lo vamos a ver a continuación. Antes, quisiera agradecerle a los suscriptores PH Alcaide y Pedro Alcaide, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden mirar el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Recordemos que Cuba estuvo con una situación bastante compleja hace algunas semanas. Tremendas manifestaciones que son históricas, que no ocurrían realmente de tiempos pre-revolución comunista en ese país, desde que llegaran los Castro al poder. O sea, hace mucho tiempo, porque en los 90, cuando cayó la Unión Soviética, hubo también manifestaciones, pero las que ocurrieron hace algunas semanas fueron mucho más grandes incluso que esas. Insisto, estas fueron las manifestaciones que contra el gobierno, contra la dictadura cubana, pidiendo libertad y democracia, que eran las más grandes desde antes de la toma del poder por los comunistas en la década de los 50. Y posterior a eso hubo numerosos casos de detenciones, numerosas situaciones en las cuales se tomaron a personas detenidas, pero eventualmente, a pesar de que se han llevado personas a la cárcel, no se dio el nivel de represión que algunos temían que podía pasar, que fuera, por ejemplo, lo que se aplicó en China, cuando hubo manifestaciones en la plaza de Tiananmen, en los finales de los 80 y comienzos de los 90, si no me equivoco, y que ahí fue una masacre y mataron a decenas de miles de personas con tanques, disparos. Aquí no ocurrió eso. Se suprimieron, pero no a ese nivel. No hubo masacre política, como se dice. Y ahora acaban de anunciar una serie de reformas que son más audaces, podríamos decir, o van más lejos que las que habían anunciado originalmente, porque hace algún tiempo Cuba está empujando ciertas reformas. Por ejemplo, a comienzos de este año estaban privatizando ciertas cosas, pero de manera muy tímida y con muchas restricciones, pero ahora lo que acaban de hacer es impulsar la legalización del mercado privado en todos los ámbitos de la economía, pero solo para empresas pequeñas y medianas. Ahora, ¿qué implica esto? Que de acuerdo al anuncio que hizo el dictador presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice lo siguiente: ya es un hecho, el Consejo de Estado aprobó las normas jurídicas sobre MIPYMES, cooperativas y el trabajo por cuenta propia. Seguimos dando pasos firmes en la actualización del modelo económico de Cuba. La estrategia diseñada será cumplida. Ahora, ¿cuál es el detalle de eso? Que permiten la creación de pymes, pequeñas y medianas empresas, pero que tengan una cantidad escasa de trabajadores. Por ejemplo, las pymes podrán ser estatales, privadas o mixtas, y que las microempresas podrán tener de 1 a 10 empleados y las pequeñas de 11 a 35 y las medianas hasta 100 trabajadores. Más grande que eso es ilegal, es tomado por el Estado si es algo mayor a 100 personas. ¿Pero por qué es novedoso? Porque aunque había ciertas organizaciones en Cuba que podríamos llamar paraestatales, no lo llamaría privadas por se porque eran más de mercado negro, no era legal. Pero ahora lo que acaban de legalizar son los negocios privados hasta 100 trabajadores. Y eso es nuevo, porque antes se estaban privatizando ciertas áreas con mucho temor, como el caso de algunos restaurantes y cosas así, pero era la excepción a la norma, y esto es como una cosa más comprensiva de manera amplia. Y es más bien evidente que esto es consecuencia de las manifestaciones masivas que se dieron en ese país. Y esto nos muestra que luego de
bueno, la muerte de numerosos altos jerarcas del Partido Comunista en Cuba, que se cree que murieron por el coronavirus, otros creen que tal vez fue purga, pero bueno, probablemente fue por el coronavirus porque murieron los de mayor edad, que era la línea más dura, y luego de, al parecer, unas semanas de decidir qué hacer, han tomado el camino de la reforma. Que ni siquiera es una reforma completa, porque por ejemplo China o Vietnam, esos países comunistas que lograron mantenerse en el poder, lo que hicieron fue una reforma completa, privatizando mucho, sacando el Estado muchas cosas, en otras todavía interviniendo, etcétera, hasta los sistemas actuales que ellos tienen, pero sumado a una represión muy violenta, muchas muertes, masacres, cosas por el estilo. Otro camino el que tomó Corea del Norte y sigue tomando, que es la represión dura, control total y mantenerse ermitaño aislado de todo el mundo, que es pésimo para su población. Y el otro camino, que es el camino intermedio, que es el camino de la reforma parcial, que es el que está tomando Cuba. Y no hay ningún ejemplo actual de país comunista que haya usado eso de manera exitosa, pero si hay ejemplos de países comunistas, la mayoría que lo usaron y fracasaron. Porque ese camino de la reforma parcial, pero con algo de temor, es el ejemplo de la Unión Soviética, de la perestroika, de todo el bloque oriental comunista, de gran parte de los países comunistas que ya no son comunistas. Y es porque al igual que en Cuba, que parece que se parecen más a ellos que a los chinos o a los norcoreanos a nivel de estrategia, ellos querían hacer reformas pero manteniendo una estructura de unipartidista, socialista y con mucho control, pero haciendo reformas con temor, porque era una mezcla de llegar al punto medio entre los reformistas, que querían algo como lo que hizo China, y los otros que eran la línea dura, que no querían ningún cambio. Entonces como el punto medio era estas reformas económicas parciales, y eso se nota incluso en el mensaje de Díaz-Canel. ¿Y esto es bueno o malo? Depende. Ojalá fuera más lejos. O sea, ¿esto va a mejorar la vida de los cubanos? Sí. ¿Lo suficiente? Yo creo que no. Porque las reformas a medias no sirven. Las reformas se tienen que hacer por completo y un sistema no es de libre mercado hasta que se hacen los cambios en todos los ámbitos. Si no, funciona mal. Funciona mejor que antes, pero no como debería funcionar. Y algo bueno, eso sí, que sale de todo esto, más allá de que no es el ideal de reforma, es que todos los países donde se han intentado, que son comunistas, y hacer reformas parciales, inevitablemente tardan años, pero llevan a que se caigan sus regímenes. Porque no logran mejorar por completo la situación económica de la gente, entonces empieza a seguir la molestia. Una vez que empiezan las manifestaciones, estas ya empiezan a continuar con el tiempo y crecen. Aumenta la molestia. No se quiere perder el poder por los jerarcas del partido que están ahí, entonces no ceden demasiado. Y la única manera de mantenerse de poder en el tiempo es hacer lo que hicieron los chinos, que abandonar por completo ese modelo de control total e implementar reformas económicas que mejoren la calidad de vida de la gente. Pero este punto intermedio da suficientes libertades como para que empiecen a organizarse más las personas y puedan mejorar un poco, pero no lo suficiente como para estar bien. Y gracias a esa mejora parcial y a esas libertades, facilita que empiecen a organizarse y a coordinarse para eventualmente derrocar a su gobierno e instaurar una democracia, que es lo que pasó en Europa Oriental. Cuando hay un control total y hay hambruna y mucho autoritarismo, como pasa en Corea del Norte, la gente no tiene la capacidad de levantarse en contra porque están muertos de hambre, no tienen realmente los recursos para hacerlo. Y cuando ya pasa a un sistema con mayor prosperidad económica como China, no hay el impulso necesariamente para hacerlo porque la gente está más o menos contenta, aunque con el tiempo también empieza a decaer su sistema como se está viendo ahora en China. Pero cuando tienes el punto intermedio, no logras cumplir ninguno de los objetivos dictatoriales de lado y lado. Pero sí das el espacio para que eventualmente la gente esté un poquitito mejor, pero no lo suficiente, así que desean más, a la vez que empiezan a ya tener un poco más de medios para organizarse a medida que empieza a aumentar la riqueza. Entonces, algo bueno. Yo veo este tema casi que creo que es lo mejor que podía ocurrir, pensando con la idea de que caiga el Partido Comunista Cubano, porque tomaron justo la decisión, que yo diría que estratégicamente es muy errada, pero que estoy feliz de que la hayan tomado, que es la que tomó Gorbachev con la perestroika soviética. Y si algo podemos aprender del ejemplo soviético es que ese tipo de reforma, aunque va en la dirección correcta, no es suficiente, y como no es suficiente, lleva inevitablemente a la caída de su sistema. Lo que me parece bastante positivo y da buenas señales de optimismo en el largo plazo. Pero ¿qué piensan sobre esto? ¿Qué creen de esta nueva estrategia de, como dicen aquí, actualización del modelo económico, en que están abandonando en algunas partes del comunismo, pero no lo suficiente como para pasar a un sistema chino, sino como que están siguiendo el modelo soviético de reforma, que sabemos cómo termina eso? ¿Creen que es bueno o es malo? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.